Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de lunes tras el descanso de la Semana Santa para ofrecerles a todos ustedes las mejores imágenes y los mejores recuerdos de nuestra Semana Santa. PTV Málaga está de nuevo de vuelta con todos ustedes, nueva temporada y muchísimo contenido de actualidad, al menos el que nos ocupa en esta tertulia. Ya saben, 1 hora y media por delante para analizar con todos ustedes asuntos municipales, actualidad regional y también actualidad nacional. Vamos a hablar, por ejemplo, pues de la precampaña electoral de cara al próximo 28M. Vamos a analizar asuntos nacionales, como puede ser, por ejemplo, la ley de vivienda o la reducción de la semana laboral, y otros temas también de mucho interés con nuestros colaboradores habituales, que saludamos ya enseguida. Rosario Luque, en primer lugar, bienvenida a Málaga TV, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de veros. Saludamos a José Enrique Lara y estamos encantados de que vuelva de nuevo con nosotros. Bienvenido, José Enrique. Muchas gracias y un placer, como siempre, estar aquí. Y un placer también, por supuesto, saludar un programa más a Antonio González. Antonio, bienvenido, muy buenas tardes. Pues David, encantado de estar en la tertulia de Málaga TV contigo, con Rosario y con José Enrique. Pues bueno, un buen grupo de contertulios, como ven, y vamos a empezar ya, pues para no perder más tiempo, porque en la actualidad municipal, el primero de los asuntos que vamos a tratar, pues viene cargada de muchísimas noticias. Estamos, como les decía, ya en precampaña electoral, los partidos calientan motores y prácticamente pues todos los días pues nos llegan noticias de los distintos grupos. Vamos a comenzar hablando en primer lugar del Partido Socialista, porque su candidato, Daniel Pérez, tras estar bastantes semanas hablando de vivienda, anunciando pues su plan de vivienda, ahora nos presentaba la pasada semana un nuevo proyecto consistente en peatonalizar el eje Marina, Alameda y Guadalmedina. Pues un proyecto ambicioso que se compromete pues a llevar a cabo si el próximo mes de mayo es elegido alcalde de la ciudad. Esto, entre otros muchas propuestas, como por ejemplo retar al alcalde a un cara a cara, que parece que de la Torre de momento pues ha rechazado. ¿Qué os parece esta nueva propuesta del Partido Socialista? Propuestas electorales que quedan grabadas, que quedan escritas en la prensa y que después, por supuesto, si llegan a ser alcalde, pues la ciudadanía le tiene que pedir cuenta, ¿no? que las promesas electorales están para cumplirla. Pero bueno, ¿qué os parece este ambicioso proyecto? A ver, Rosario, adelante. Bueno, pues como tú decías, lo primero es decir que las medidas y las propuestas electorales tienen que tener después una plasmación real en la vida de la ciudad. Y bueno, el proceso de peatonalización de las ciudades es un proceso que empezó hace tiempo, no solo en Málaga capital, sino en otras ciudades de la provincia y en el resto de España, etcétera, que muchas veces vienen fondos europeos y demás, FEDER y tal, para esa transición, ¿no?, hacia espacios libres de humo, libres de circulación de tráfico, pero decir que todo ese plan, que me resulta ambicioso, eso sí, tiene que ir acompañado evidentemente de planes alternativos para que la circulación por la ciudad sea viable, sea sostenible, y para que no solamente cuidemos el centro de Málaga, sino también otros espacios urbanos de la ciudad. Nosotras, dentro de nuestras propuestas municipales, apostamos por, como decía, de esa transición hacia ciudades más sostenibles. Recordemos que Málaga lleva 17 años sobrepasando los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, por lo tanto tiene que evitar en la medida de lo posible seguir emitiendo y contaminando el medio ambiente. Hay propuestas viables dentro de la mesa también, ¿no?, como apostar por el transporte público. Nosotras también apostamos por un espacio muy importante, que es cuidar y potenciar el bosque urbano de la ciudad de Málaga, que sería un pulmón importantísimo en la ciudad. También hay que cuidar otros espacios. Recordemos que, por ejemplo, el Guadalmedina necesita un cuidado, y nosotros abogaríamos por un uso verde, sostenible, y que implique la participación de los vecinos y de las asociaciones y colectivos que han hecho propuestas en torno a la urbanización sostenible, verde, de esa zona. Y asimismo apostaríamos dentro de ese transporte sostenible. Recordemos que la ciudad de Málaga tiene también otras prioridades, ¿no?, como cuidar, potenciar el carril bici en la ciudad, que sea visible, accesible. También hace falta cuidar los barrios, como decíamos, hay muchos barrios afuera de lo que es el centro de la ciudad que necesitan cuidado, que necesitan reformas en su pavimento, que necesitan limpieza. Eso también nos resulta especialmente importante. Las vías de comunicación, también de conexión entre ese centro y el resto de los barrios, que sea además esa conexión sostenible. Nos parece, por ejemplo,
mal, y lo citábamos también en el orden del día, la propuesta que hacía, ¿no?, Espinosa de los Monteros cuando bajaba a la ciudad y se reunía con Antonio Alcázar, que critica, ¿no?, el potenciar las zonas de bajas emisiones en las ciudades. Y además aludía a que no es una propuesta que deban hacer los ayuntamientos, o que tienen que hacer obligatoriamente los ayuntamientos, aunque la Unión Europea sí lo aconseje. Nosotras apostamos también por esos espacios sostenibles, como decíamos, y bajos en emisiones. Estamos en un mes de abril, por ejemplo, muy cálido para el tiempo en el que estamos, y el negacionismo del cambio climático a día de hoy no es posible ni sostenible. Entonces nos parece que esa política es muy temeraria. Nosotros abogamos por el cuidado de las ciudades, por el cuidado del aire, el cuidado del medio ambiente, y también seguir y respetar las directrices europeas en ese sentido. Una nueva centralidad en la ciudad, como Dani Pérez llamaba a este proyecto, que bueno, pues pasa, como ha dicho Rosario, por liberar espacio para destinarlo al peatón, soterrar hasta 300 metros de la Alameda. Ha hilado Rosario precisamente, además bien hecho, con el tema de la zona de bajas emisiones, que era un proyecto, porque bueno, el líder nacional de Vox, o uno de los líderes nacionales de Vox, Espinosa de los Monteros, visitaba también la pasada semana la ciudad para arropar al candidato Antonio Alcázar a la alcaldía, y bueno, son dos temas que tienen que ver, así que si os parece, pues aprovechamos también y como Rosario ya ha dado su opinión, pues los comentamos juntos, José Enrique, pero empezamos primero por el del Partido Socialista. ¿Qué te parece esa propuesta? Bueno, primero, como se ha denominado que el alcalde tiene canguelo de verse con Daniel Pérez, yo no creo que sea así. Tiempo hay para debatir en jornadas electorales, no en las prejornadas que estamos, que desde enero ya no están gobernando ni haciendo oposición, están vendiéndose a el resto de los ciudadanos. Es decir, hasta que no lleguen las campañas, lo que deben de hacer es trabajar y dejarse de precampaña y de decir y de hacer. Sobre el tema de la Marina, Guadalmedina, Alameda, a mí me sorprende que hable de esto cuando él siempre ha criticado al alcalde por su megasobra, su historia, que él siempre hablaba de los barrios y ahora se va al carril, al tema este de hacer esa macro obra, que además eso tiene un dueño, que es el arquitecto que ha hecho el actual plan, que para modificar cualquier cosa se necesita su permiso. Él habla de que, bueno, que se ha comprobado que en Semana Santa el cortar el tráfico no repercute. Vamos a ver, no repercute una Semana Santa, donde hay muchos malagueños de vacaciones, donde sabemos que es una sola semana, pero de ahí a generalizar y decir que por el Paseo Oscura entramos todos, yo no lo veo tan factible. Dicen que se puede hacer una prueba, dice él. Yo digo que las pruebas con la gaseosa, porque al final a quien le repercute, el que está en caravana, el que hace que el ambiente se condense todavía más, es el que está ahí en esa caravana. Entonces yo creo que es un problema de comunicación, que es verdad que hay que atajarlo, pero que no consiste en soltar ahora pistoletazos y decir, bueno, vamos a hacer este eje, vamos. No, lo ha estudiado, habla usted con el arquitecto actual que tiene en la memoria tal, hablaba usted siempre de que los barrios están abandonados y usted se suma ahora a lo que ha venido criticando del alcalde. Entonces es una medida de populista de campaña. Sobre el tema de que hablas de la zona de bajas emisiones. De la zona de bajas emisiones. Bueno, es verdad que hay que corregir todo eso, pero no consiste en... vamos a ver, si tú no ayudas a las familias más humildes, no pueden cambiar el parque automovilístico. Tenemos un parque automovilístico que tiene 14 años de media en coche y 17 en moto. Tú puedes plantear lo que tú quieras, pero mientras que no ayudes, no quites impuestos, no quites el impuesto de matriculación, no bajes el IVA, tú estás impidiendo que el que tiene menor aporte económico pueda seguir circulando con su vehículo. Es una cosa que no parece lógica, porque no hay ayudas. Entonces, oiga, no, los que tienen mayor capital cambian de coche y no tienen problemas. Pero además es como todo, oímos tal, pero volvemos a decir, los coches
residentes que no cumplan con la normativa y tengan un garaje pueden entrar, no pueden entrar, es decir, todo eso está en el aire. Aquí se lanzan rápidamente las cosas, pero no se matizan. Y yo creo que esto tiene que ser al revés. Oiga, esto es lo que hay. Es como la ley que hemos sufrido, que hoy ya por fin, o hace ya unos días, el presidente del gobierno ha reconocido que es una mala ley. Primero sacó la ley y después la... No, tiene que ser al revés. Usted vea los pros y los contras y después saque la ley. Bueno, la zona de bajas emisiones, entiendo que, o damos por hecho de que todos saben de lo que estamos hablando, pero bueno, en definitiva se trata de una serie de restricciones al tráfico que el ayuntamiento pues tiene además que acometer para cumplir con lo establecido, ¿no?, por la Unión Europea para respetar o para luchar contra el cambio climático. Tenía que haber entrado en vigor a principios de este año, pero se retrasa al 1 de enero del próximo año 2024 y entre otras cuestiones, pues eso, pues plantea restricciones para ciertos vehículos que superen un nivel de emisiones contaminantes, básicamente en estos momentos, pues en el centro histórico y en sus alrededores, una zona que además debe crecer pues con el tiempo para respetar todo ello. Queremos la opinión de Antonio, por supuesto, de esto, pero por seguir el orden, Antonio, si te parece, hablamos primero de la propuesta del Partido Socialista y después continuamos con esto. Sí, Dani Pérez está llevando a cabo una precampaña de mucho impacto no solo por el vídeo que hemos visto de la nueva centralidad que incluye una serie de actuaciones en torno a la Plaza de la Marina, sino porque ha retado, es decir, así tal cual, ¿no?, utilizando ese símil de guión cinematográfico, al alcalde, a Paco de la Torre, a debatir sobre el modelo de ciudad, sobre el modelo de Málaga que queremos. Y fundamentalmente, a mí como ciudadano malagueño sí me gustaría que los dos candidatos que tienen posibilidades a convertirse en alcalde de la capital de la Costa del Sol debatieran sobre vivienda, porque por un lado tenemos un modelo de ciudad que apuesta por las torres faraónicas y por la especulación que beneficia a los ricos. Pérez en cambio ha apostado por un modelo de promoción de vivienda pública a un precio asequible y cuya falta es el principal problema que presenta la ciudad de Málaga. En concreto, él ya ha prometido que si llega a ser alcalde, su equipo de gobierno apostará por la construcción de 10.000 viviendas de VPO a un precio topado para la mayoría de malagueños. Es un modelo de ciudad que para resolver el problema de la vivienda deberá contar con un parque público de viviendas en alquiler a un precio razonable, porque es cierto de que el problema de los alojamientos turísticos ha hecho disparar el importe de los arrendamientos en Málaga y es necesario dar una respuesta a esa subida de precios porque muchos malagueños y malagueñas no pueden emanciparse, chicos y chicas jóvenes no pueden llegar a emanciparse por el alto precio, por el precio abusivo, por ese importe desorbitado de los arrendamientos. Además ha propuesto limitar el número de alojamientos turísticos en zonas congestionadas y es más, incluso prohibir la concesión de nuevas licencias para estos alojamientos, para estos apartamentos turísticos en zonas saturadas, porque ello va a incidir directamente en el precio de los alquileres. Los malagueños y las malagueñas, ¿qué quieren? Pues quieren vivir en una ciudad con barrios limpios. En Málaga, esos barrios tienen que estar dotados de buenas infraestructuras, de buenos servicios, con una movilidad sostenible. Y con respecto a lo que tú comentabas en la entradilla, David, el vídeo ha sido espectacular, el de Dani Pérez, porque él ha propuesto la peatonalización del eje que se comprende entre la Plaza de la Marina, la Alameda principal y también el río Guadalmedina. Se trataría de unir las calles Molina Larios y Larios con lo que es el puerto y además que siempre en esta mesa de debate lo hemos planteado en muchísimas ocasiones, hay que dar una solución al río Guadalmedina, que se ha convertido en una auténtica cicatriz para la ciudad de Málaga, y es que resulta hasta desagradable asomarse y ver el río. Ha propuesto un parque fluvial, con lo cual barrios como la Trinidad Percher, la Virreina o también Miraflores tendrían acceso a ese río y además las imágenes que hemos visto en esta simulación son fantásticas, ¿no? Y ello se podría hacer con fondos de la Unión Europea. Con ello, ¿qué se conseguiría? Una ciudad amable, donde ganen peso el peatón y la bicicleta.
Y si quieres comento brevemente la cuestión de Vox. Cada vez que viene algún líder nacional aquí a la provincia, la verdad es que suelta unas perlas que nos deja muchos titulares, ¿no? Y con Espinosa de los Monteros no ha sido una excepción. ¿Por qué? Porque ellos consideran que deben ser la clave para la gobernabilidad de Málaga. Espinosa de los Monteros ha admitido de que Málaga ha mejorado mucho, pero con ellos en la corporación seguramente, y menciona el Distrito Este, no sé por qué, el Distrito Este y otros barrios mejorarían porque tildan al alcalde de que está sometido a la ideología 2030. Criticar la implantación de zonas de bajas emisiones denota el interés que esta formación de ultraderecha tiene por el medio ambiente. Espinosa de los Monteros ha manifestado que las zonas de bajas emisiones, si se implantaran en Málaga, ello coartaría la libertad, limitaría la movilidad y perjudicaría a las clases sociales humildes. Ahora se centran en clases sociales humildes. Vamos a ver, es necesario que ciudades, y ya lo han hecho ciudades como Barcelona, como Madrid, también como Pontevedra, Cuenca, Toledo, hay otras ciudades que también van a apostar por la implantación de que los vehículos tengan una etiqueta medioambiental para poder acceder y circular por determinadas zonas, normalmente por el casco histórico. Y esto es así no solo por lo que tú decías, David, de que la normativa comunitaria ya nos obliga, sino porque en España hay una ley de cambio climático y de transición energética del año 2021 que también impone esa obligatoriedad a los municipios con más de 50.000 habitantes, incluso municipios con más de 20.000 habitantes que no lleguen a los 50.000 siempre que superen esos límites de contaminación o de polución que se marquen desde el gobierno. En definitiva, se trata de que en Málaga se mejore la calidad del aire y que se mitigue la emisión de los gases de efecto invernadero. ¿Queréis añadir algo, José Enrique Rosario, o continuamos? Sí, precisamente lo que decía el compañero, ¿no? Hay municipios que han estado gobernados por las fuerzas del cambio, como Madrid y Barcelona, que lo han hecho y que es posible y que junto a esas medidas de proteger el centro del tráfico rodado, pues se pongan en práctica, como yo decía antes, bueno, medidas para que el transporte público sostenible, bicicletas también además, carril bici, etcétera, bueno, pues sean una realidad en la ciudad de Málaga. Y también yo propondría que ese debate que proponéis, ¿no?, en el que entrara también el PSOE, pues se diera también cabida a fuerzas como por Málaga, ¿no?, o otras fuerzas de la ciudad que son importantes y que van a jugar un papel fundamental en la política municipal, y que creo que el debate político es sano, estamos en una democracia, y es verdad que hay alcaldes, sobre todo del PP en la provincia, el caso de Estepona también, nosotros se lo hemos dicho muchas veces a José María García Urbano allí en Estepona, que se niegan a debatir, a convocar debates con otras fuerzas políticas, y además yo creo que las leyes electorales y de elecciones electorales deben de cumplirse seriamente y debe favorecerse, sobre todo en las televisiones públicas, pues la participación de todas las fuerzas políticas y que se atrevan a debatir a través de propuestas, de argumentos constructivos o como quieran, pero que se atrevan a enfrentarse, y que eso enriquece además a las opciones y que llegue la información a la ciudadanía de una manera directa, clara y veraz, ¿no? Sí. Decirle a Antonio que después de vendernos la campaña del PSOE hoy ya, que es lo que ha hecho de Dani, decir que es maravilloso todo lo que plantea, vuelvo a decirte lo mismo, no estamos en campaña. Y yo entiendo que el alcalde se tiene que sentar con Dani Pérez, pero no ahora, en la campaña, que es por donde yo he empezado. No, Dani Pérez lo que tiene que hacer ahora es oposición en el ayuntamiento, no pre-campaña. Y referente al tema de desplazarse libremente, claro, díselo a un señor que no pueda cambiar el coche, que no puede usar el centro. ¿Tendrás que tener ayudas para ese señor? Antes de decir, no se entra, no. ¿Y cómo entro? Si no tengo dinero para cambiar el coche y necesito entrar. O tengo un garaje y no sé si voy a poder entrar. Es lo que yo estoy diciendo. Y esto no es ni extrema derecha ni extrema izquierda, es sentido común. ¿Cómo haces tú que un señor cambie su vehículo sin tener medio económico y le prohíbes que entre? Antonio me va a perdonar, le va a contestar por supuesto, pero hay que cumplir los tiempos, tengo que dar paso a la publicidad muy breve y enseguida volvemos, aunque hemos cortado el debate, pero esto del directo es así. Volvemos enseguida.
Estamos ya de vuelta y Antonio tenía la palabra. Antonio, continúa. Sí, para contestarle a José Enrique, por supuesto que hay que dar ayudas para la renovación de la flota de vehículos, porque a lo mejor todas las familias no tienen un poder adquisitivo para cambiar de coche a las primeras de cambio. La ley prevé también un régimen transitorio que se vaya aplicando gradualmente, pero hay que mirar por el medio ambiente, porque no tenemos por qué respirar esa polución y esa contaminación en las grandes ciudades, y esa política medioambiental ya se sigue en la mayoría de gobiernos de países que conforman la Unión Europea. Entonces, ir a la contra en ese sentido, la verdad es que no le veo mucho futuro. Yo a la contra, he dicho que hay que mejorarlo, que hay que prevenirlo, no voy a la contra. Yo no he dicho que esté a favor de la polución, he dicho que primero hay que solventar los problemas que nos puede acarrear esa huella. Esa era una cuestión, y la segunda que me habías planteado es que ya no la recuerdo cuando estábamos hablando de la precampaña. Ah, que la dejemos la precampaña. precampaña. Bueno, sí, pero La vamos a precampaña ver, de José la Enrique, que ya llevamos tiempo en esto. Tú sabes que todos los políticos, cuando se acercan unos comicios electorales, siempre realizan sus propuestas, y eso es saludable. Es decir, la ciudadanía tiene que saber lo que cada candidato, lo que cada opción política va a ofertar si llega al poder, en este caso a la corporación municipal. Yo estoy encantado con ver las distintas opciones, cuáles son las propuestas que nos van a ofrecer, y en función de eso ya decidiré. Yo estoy de acuerdo. Desde enero estamos oyéndola. Y las elecciones son en mayo, 6 meses después. Y, o 5 meses de después. aquí hasta el 28 de mayo es lo que nos espera, José Enrique, es lo que nos espera. Bueno, hablamos ahora de otro partido político, en este caso de otra confluencia, ahora denominada Con-Málaga, porque aquí, en nuestra ciudad, es una de las provincias donde la izquierda, al margen del Partido Socialista, ha conseguido ponerse de acuerdo, sobre todo Izquierda Unida y Podemos, para concurrir a las próximas elecciones municipales. Hasta ahora, Podemos iba con Alianza Verde, por un lado, e Izquierda Unida pues iba con Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verde Seco. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hasta ahora la negativa a nivel local perdón, de Izquierda Unida pues impedía que Podemos entrase a formar parte de ese pacto, pero la Dirección Nacional pues ha impuesto su decisión y ha designado a Toni Morillas, hasta ahora del Instituto Andaluz de las Mujeres, pues candidata a esto, pues ha relegado o ha desplazado a un tercer puesto a Remedios Ramos, que era hasta ahora la candidata. En el número 2 quedaría Nicolás Esguiglia, y en el número 4 pues quedaría Paqui Macías, y ya continuaríamos con representantes de Rosa Galindo de Verde Seco y también representantes de Más País. En fin, es un movimiento político, las reglas políticas pues lo permiten, pero bueno, aquí en Málaga, sobre todo pues a nivel local, pues de lo que se habla es de que el partido, de que Izquierda Unida pues no ha respetado, ¿no?, esa decisión que hizo pues la dirección provincial, y a nivel nacional pues ha impuesto a Toni Morillas. No sé qué os parece esta decisión, si queréis valorarla, bueno, pues si consideráis que es un asunto de partido, que espero que no, porque si no pues no tendríamos ningún debate, pero bueno, os quiero hablar también con vosotros esta cuestión. José Enrique, por orden, comenzamos por ti, adelante. Bueno, yo creo que ha sido ese pacto ha sido forzado a nivel nacional y autonómico, porque hace 20 días era el mismo pacto, no se llevó a cabo y ahora sí. Sí es cierto que para el votante, es decir, yo creo que el votante tiene muy claro lo que es PSOE, lo que es PP, lo que es Vox, lo que es Ciudadanos, o lo que queda de Ciudadanos, los filoetarras y los separatistas catalanes. Eso lo tenemos todo muy claro. Y ahora entra ese grupo que lidera, o que entendemos que se llama Podemos, pero no, es que dentro de esos grupos está el Partido Comunista Andaluz, está Unida, está Más País, está Verde Ecu, hay una serie de partidos que yo creo que ahora se presentan en estas elecciones, ¿verdad?, con otro nombre, con Málaga. Con Málaga, pero además existe otro que es Adelante Málaga. El de Teresa Rodríguez. Yo no voy a valorar el orden, el puesto, como lo han hecho, porque no es mi cometido ni además me interesa, pero sí entiendo que si yo fuese votante, a quien se lo estoy poniendo fácil, nuevamente es a Paco de la Torre. Cuando llegue, vea 18, ¿no? O cojo la de Podemos, o cojo la del PSOE, o cojo la del PP.
no voy a coger esa... Porque es que no sé quién la forma. Yo creo que ni los propios votantes saben qué partido integran esa formación. Antonio. Sí, fíjate, ahí sí coincido contigo, ¿no? Porque cuando algunas veces se cambia la nomenclatura de la confluencia, de la coalición, puede inducir a error a algunos votantes. Pero ya que has mencionado tú los filoetarras, la marca Bildu se ha presentado con otras siglas en diferentes comicios y ha tenido esa fidelidad en el voto de esa masa social, ¿no? Porque ahí sí lo sabían, ¿no? Ahí son cerrados. O sea que en este caso Perdóname que te interrumpa, Antonio, pero en las últimas elecciones es verdad que los mismos decían no ha beneficiado el hacer esta marca. Sí, puede ser. Podemos ha salido con la suya, porque ellos tenían la intención de vetar a Remé Ramos, tanto Nico Sghilia como Paqui Macías la han acusado de deslealtad y de descrédito hacia la formación morada en las redes sociales, ¿no? Ahora la candidata a la alcaldía no va a ser Remé, que pasaría a número 3, sino que va a ser Toni Morillas, como tú has comentado, es la actual directora del Instituto de las Mujeres. Es una mujer que tiene discurso, que ya atesora una experiencia en la política municipal, porque fue concejala en el periodo entre el año 2011 y 2015, también diputada en ese periodo en la Diputación Provincial de Málaga. Nico Sghilia iría de número 2 y Paqui Macías iría de número 4 en esa confluencia. Como ha apuntado José Enrique, y se ha impuesto las tesis de ambos partidos, tanto a nivel autonómico como a escala nacional, porque Izquierda Unida en un primer momento no quería ir en confluencia con Podemos por esa mala relación. Pero sí es importante de que haya una única opción visible a la izquierda del PSOE para aglutinar votos, obtener un buen resultado en número de concejales y posibilitar ese cambio y que acceda a un alcalde de izquierdas en la capital de la Costa del Sol. Tengo aquí las declaraciones de Toni Morillas, que recientemente ha manifestado que pueden ser determinantes en la candidatura con Málaga, ¿no? Pueden ser determinantes en el cambio de alcaldía en Málaga, y que el reto es parar la venta de nuestra ciudad y construir una Málaga sostenible, cuidadora y habitable. Rosario, creo que tiene ganas de contestar a ambos, ¿verdad? Tanto a Antonio como a José Enrique, porque he visto yo ese gesto y esa sonrisa de Rosario. Adelante, Rosario. Tengo muchas ganas de contestar. Pues venga, tienes la palabra. No, bueno, yo entiendo a los compañeros y los argumentos. Yo, más allá del ruido mediático, diría que la política, y todo el que trabaja en política o ha participado en política lo sabe, no es fácil, y las negociaciones de cara a unas elecciones, sean locales, autonómicas o nacionales, no son fáciles. Lo que pasa, y el problema, haciendo autocrítica de nosotros de la izquierda, es que quizá pues, nuestros problemas, negociaciones y demás siempre al final terminan sabiéndose, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablamos más de lo que es esas negociaciones internas y demás que lo que es el programa o la respuesta y propuestas que da la candidatura de izquierdas a la ciudad de Málaga, ¿no? Y en eso yo me voy a centrar a continuación, en hablar de propuestas, decir eso, que lo importante, más allá de quiénes somos, son los objetivos, que tenemos objetivos muy importantes a la vista, objetivos feministas, objetivos ecologistas, verdes, defensa de lo público, crear una ciudad sostenible, y para eso es una buenísima noticia que nos hayamos puesto de acuerdo. Ayer, por ejemplo, hubo una entrevista a nivel nacional de Yolanda Díaz, que creo que ha sembrado también bastante conmoción en la opinión pública, y la gente, yo hablando esta mañana en el trabajo, gente que dice que le encanta, porque le encanta a la gente que llega a acuerdos, que se une y que es capaz de dialogar, y Yolanda Díaz, por ejemplo, ha sido un ejemplo a nivel nacional de dialogar con la patronal y que aunque no haga falta llegar a acuerdos por el bien de la gente. Y nosotros lo que pretendemos aquí en la ciudad, para mí es una buenísima noticia que se hayan puesto de acuerdo, que se hayan unido, que se hayan superado las diferencias. A mí me encanta, por ejemplo, la figura de Remedios Ramos, creo que una mujer con mucha experiencia, feminista, a pie de calle, y me parece una maravillosa opción que va finalmente en las listas. También me parece una maravillosa opción Toni Morillas. Yo coincidí con ella en la campaña electoral de las elecciones andaluzas. Es una mujer con muchísima experiencia que ha dirigido el Instituto Nacional de la Mujer, como decías tú, dentro del Ministerio de Igualdad. Creo que se le va a dar un impulso feminista a la ciudad de Málaga muy importante y que lo necesita. Para mí el feminismo no es solamente luchar por la igualdad dentro de la ciudad entre mujeres y hombres
o luchar, por ejemplo, contra la violencia machista, sino también un concepto urbanístico de ciudad, feminista, de espacios igualitarios, de crear también espacios para niños y para la familia, como decía el compañero, una ciudad que nos cuida, una ciudad empática con las necesidades reales de la gente, más allá de un escaparate neoliberal que solo sirve muchas veces a los intereses del capital exterior, y en eso van a trabajar bastante. Yo cuando estaba en los mítines con Toni tomaba apuntes, ¿eh? Toni es maravillosa, una tía muy formada, una tía de aquí además del pueblo de Málaga y de la provincia, y creo que es una maravillosa opción. La bienvenida también a Nico y a Paqui de Podemos. Yo trabajé con ellos cuando estaba en Podemos. Me parecen dos personas a las que yo les tengo especial también aprecio, me encanta que estén, y bueno, también la alternativa de Verdes Equo, ¿no? Que da ese toque verde a la ciudad y a la política de la ciudad con Rosa y con el resto de compañeros, y no nos olvidemos de iniciativas, por ejemplo, del pueblo andaluz también, que es importante, y por supuesto a mí, evidentemente, quien más me gusta es la aportación de Más País, de nuestro compañero Eduardo, sindicalista, trabajador de la sanidad pública, y creo que es una maravillosa alternativa, más allá de lo que decíamos, del ruido y de las negociaciones, que eso pasa en todos los partidos. Lo que pasa es que muchas veces lo que pasa en el PP pues no nos enteramos, cuando se mataba Ayuso, ¿no? Y pues bueno, pues, es decir, que lo que pasa es eso, que nosotros de la derecha a veces nos enteramos, de la izquierda nos enteramos siempre. Pero más allá de eso, repito, para mí es la mejor candidatura posible por Málaga, con Málaga, por la ciudad y con Andalucía a Málaga, creo que se llamará finalmente la propuesta y la alternativa política, y ofrece, como decía, una alternativa verde, sostenible, que por ejemplo pretende llevar a cabo también en la ciudad una propuesta que Más País llevó al Parlamento andaluz estos días, que fue aprobada para otorgar a la ciudad andaluza un turismo de calidad, basándose en subvenciones a aquellas empresas turísticas y aquellas inversiones turísticas que fomenten la igualdad, el empleo estable, empresas que cuiden también el medio ambiente, es decir, cuidar ese sector tan importante en la ciudad, como decíamos, el tema del bosque urbano, la vivienda, la accesibilidad a la vivienda, que en todos los barrios además haya igualdad, haya salubridad, etcétera. Entonces, bueno, pues yo invito a la ciudadanía a que estudie la propuesta y el programa con Málaga, con Andalucía Málaga, porque para mí va a ser la mejor alternativa progresista para la ciudad. Bueno, por terminar ya el repaso de la precampaña, Ciudadanos presentaba también sus listas, Noelia Losada como número 2 y como número 1, y Alejandro Carballo, que también ha pertenecido al grupo municipal como número 2. Y respecto al Partido Popular, ya sabemos desde hace tiempo que Francisco de la Torre se presentaba a la reelección como alcalde, pero no conocíamos las listas, y este mediodía, junto a la presidenta del Partido Popular malagueño, junto a Patricia Navarro, pues ha presentado las listas electorales. Elisa Pérez de Siles va en el número 2, Teresa Porra en el número 3, Carlos Conde en el número 4, destaca la salida, por ejemplo, de Raúl López, de Susana Carillo o de Pepe del Río, y bueno, la incorporación creo que de hasta 3 o 4 personas independientes en la lista. Continúan también Ablino Barrio Nuevo, Jacobo Florido, se incorpora también Carmen Casero, también del Partido Popular. ¿Cómo valoráis esta lista, Antonio? Pues es una lista continuista, es decir, un alcalde que lleva ya tanto tiempo y que se presente a la reelección, y encima además con una serie de concejales que ya están muy quemados, la verdad es que no ilusiona a la ciudadanía. Rosario. Bueno, pues a mí, como decía el compañero, también me parece continuista, repite, ¿no?, Paco de la Torre, y lo que más me preocupa no solamente la lista, sino la política continuista, ¿no?, las propuestas, las medidas continuistas de estas listas. Y bueno, ya sabéis que yo, respetando cualquier opción política, evidentemente, pero mi planteamiento político me distancia muy mucho de las políticas neoliberales en las ciudades. Creo que nos conformamos con lo que nos ofrecen, que es simplemente o siempre basarnos en la construcción, en hacer las ciudades bonitas, que eso está muy bien. Es verdad que Málaga está cuidada, el centro, lo que es el centro y tal, pero bueno, yo creo que se pueden hacer políticas mucho más constructivas, que reviertan más en la riqueza y en la igualdad de toda la ciudad. Repito, las ciudades no son un escaparate, ni son un negocio para los constructores, como nos venden muchas veces los políticos neoliberales, que al final, como crean cosas bonitas, pues decimos qué bonito está tal parte, qué bonita está ese edificio que han creado, sin estudiar el impacto medioambiental y si realmente eso tiene un impacto en el crecimiento social y económico de la ciudad. Entonces, yo, bueno, pues la lista aceptable, ellos lo han decidido así, continuista, pero bueno, yo repito que lo que más me preocupa es
la política que pone en práctica el Partido Popular en nuestras ciudades, e invitaría a la ciudadanía que apostara por otro tipo de políticas que realmente siguen apostando por el crecimiento y cuidado de la ciudad de una manera igualitaria, pero después van a las políticas reales que afectan a la gente, políticas de vivienda, políticas sostenibles, políticas feministas, políticas verdes, ecologistas, y se puede construir o deconstruir y construir sin deteriorar el medio ambiente y creando empleo sostenible, creando un futuro de presente y también de futuro para nuestros jóvenes, y eso se puede hacer con políticas alternativas a la que plantea esta opción política y esta lista que presenta el Partido Popular. José Enrique, es tu turno. Yo primero me gustaría contestarle a Rosario cuando ella estaba hablando de lo bien que se van a llevar y tal. Recordemos que en el ayuntamiento ahora mismo se están matando y que eso al final quien lo pague es el contribuyente. Es decir, ahora pueden vendernos lo que quieran, pero después la realidad es la que hay, y la realidad la vemos con Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, o la vemos en el Ayuntamiento de Málaga, que se están matando, que van por independientes, que no se hablan, que no sé qué. Es decir, eso al final repercute en el contribuyente. Y referente al alcalde, pues mira, desgraciadamente el resto de los partidos se lo pone bastante fácil. ¿Por qué lo digo? Pues mira, principalmente uno de los temas, la izquierda, la extrema izquierda, que no sabe cómo va a confluir. El PSOE sigue con Daniel Pérez, que no va a hacerle sombra, creo yo, al alcalde, creo. Vox va por otros derroteros, Ciudadanos va a desaparecer, es decir, se lo estamos poniendo en bandeja, tan en bandeja que no se ha preocupado de confeccionar una lista que a lo mejor en otro momento hubiese tenido que variar. No puede ir con una lista, bajo mi criterio, de 6 o 7 personas independientes. No pueden seguir repitiendo lo mismo, hay que meter savia nueva, como acaban de decir los tertulianos, es decir, oye, hay que meter savia nueva, hay que renovarse. El modelo de ciudad, pues es el que los malagueños últimamente han estado eligiendo, pero a lo mejor han estado eligiendo porque no tienen quien le haga sombra a Paco de la Torre, desgraciadamente. Porque para mí, Paco de la Torre debería haberse jubilado, en la última legislación no ha hecho nada, Málaga no está limpia, y podemos seguir hablando. ¿Málaga es para los malagueños o para el que viene de fuera? En la Plaza de la Constitución tenemos ahora en la esquina donde estaba la tienda esta de... Café Central. No, enfrente, detrás. ¿Cómo se llama la tienda esta de ropa, hombre? Que está en la Plaza de la Constitución. Sí. Stradivarius. Stradivarius. Sierra. Ayer me decían, no, es que esos son ya para marcas extranjeras, para multinacionales. Yo decía, sí, pero ¿cuánto tiene que vender esa multinacional para abrir ese local ahí? Yo es que no creo que haya ya local, el bar central cerrado, es que ya no hay empresas que puedan soportar eso, es que nos estamos cargando poquito a poco, sí, lo ha puesto muy bonita, pero los locales se cierran y no se vuelven a abrir, ¿eh? Es decir, que nos lo estamos poniendo fácil a Paco de la Torre cuando se podía, a lo mejor, hablar de otros temas de Paco de la Torre y de Málaga. Sí, adelante, Antonio, claro. Por puntualizarle una cosa a José Enrique, eso de que solo se pelean los partidos de izquierda, en Vox acabaron con Macarena Olona, como el Rosario de la Aurora, o en Ciudadanos. Si lo he dicho, digo porque hacía referencia a la para las municipales, es decir, para las municipales. En Ciudadanos, Inés Arrimada y el Mundo Eval, y el PSOE, y el PP también, la época de Ayuso con Casado, digo, es que eso en Málaga es algo habitual. Efectivamente, lo que me vengo a referir, y creo que está de acuerdo conmigo, que esas peleas al final que benefician al más grande, es al más grande. Y el más grande ahora mismo, te guste, no nos guste, tal, es Paco de la Torre, ahora mismo. ¿Qué quieres añadir, Rosario? Es que iba a decir precisamente eso, ¿no? Cómo se marchó Macarena Olona o otras disputas en los partidos, y sobre todo, más allá de disputas internas dentro de los partidos, que siempre existen, lo vuelvo a decir, lo que pasa es que la izquierda a veces pues se nos nota más, otros guardan más la forma, desgraciadamente, pero vamos, que existen en todos los partidos. En el PP, en Vox, en el PSOE siempre han existido, ¿no? Susana Díaz y también y Pedro Sánchez, Macarena Olona, como decíamos. Y bueno, lo que a mí sí me preocupa son los discursos, ya no que van en contra del que está sentado al lado nuestra en un hemiciclo, sino los discursos en contra de los inmigrantes, en contra de la juventud, en contra de la violencia machista o negacionista. Eso me preocupa mucho más.
Bueno, otro asunto, dejamos ya la política municipal de momento de lado para hablar de política nacional, pero bueno, que en el fondo repercute, ¿no?, lo que vamos a hablar a todos los ciudadanos, porque bueno, el Gobierno ha conseguido desbloquear la ley de vivienda, pues al pactar con RC y con Bildu, y sobre todo en ponerse de acuerdo en uno de los temas, ¿no?, pues que estaba siendo pues más difícil de tratar con respecto a la vivienda de alquiler, y bueno, pues se ha acordado un límite del 3% a ese precio de las viviendas de alquiler, pues bueno, pues para tratar de luchar pues con este problema, ¿no?, que afecta pues en este momento a toda la sociedad. Hablando precisamente de vivienda y en el marco también de esta nueva ley, Pedro Sánchez anunciaba también que la Sareb va a poner a disposición 50.000 viviendas para alquiler a un precio asequible. ¿Qué os parece este nuevo paso para la ley de vivienda? Rosario, ahora comenzamos por ti. Bueno, pues a mí cualquier avance en tema de vivienda me parece bien. Vamos, lo he comentado también en alguna otra tertulia, que es y era necesario una actuación valiente a nivel estatal, porque además muchas de las políticas de vivienda vienen de leyes estatales y hay que cumplir el artículo 47 de la Constitución, que asegura el derecho a la vivienda digna de todas y de todos. Entonces, bueno, cualquier tipo de avance en este sentido me parece bien. Lo que pasa es que nosotras creemos que hay que ir un poco más allá, ¿no?, que hay que regular, como decíamos, los alquileres, hay que regular los edificios y los alquileres destinados a alquileres turísticos, no sin prohibirlos, pero sí limitarlos, con medidas que ya, como decíamos, comentado en otras ocasiones. Nosotros creemos que debe de reservarse, ¿no?, ese 30% de las viviendas a vivienda protegida en las promociones. Recordemos, por ejemplo, que muchas veces los planes municipales, la mayor parte de los suelos públicos y los planes parciales que se realizan se destinan muchas veces a construir vivienda privada, para la especulación y demás, o edificios y centros de uso de gestión privada, y nosotros seguimos abogando por aumentar ese suelo que se destina dentro de los municipios a la gestión pública o a la vivienda protegida, a VPO, y incluir un 15%, nosotros proponíamos en el Parlamento, a alquiler social, ¿no? También queremos que se haga efectiva una protección a las familias frente a los desahucios. Los desahucios siguen siendo un gran problema en nuestro país, en nuestra provincia y en la ciudad de Málaga. Hubo un tiempo en el que eran muy mediáticos, ahora no lo son tanto, pero que no se nos olviden, ¿ya? Hay muchas familias que siguen sufriendo este tipo de problemática. También nosotros creemos que hay que regular y prohibir la recalificación de la vivienda protegida y bueno, proteger al inquilino, ¿no?, al que va a alquilar frente al mercado, muchas veces pues muy difícil, de la vivienda. Recordemos que la vivienda es un bien de primera necesidad y que está sometida a las leyes del mercado, y por eso muchas veces la burbuja inmobiliaria dispara los precios cuando es de primera necesidad. Este tipo de medidas pues nos parecen positivos, y repito que creo que el Gobierno, sobre todo que estamos en un Gobierno progresista, tiene que ponerse las pilas, tiene que hacer políticas serias y valientes, aunque tenga que enfrentarse muchas veces a muchas cosas, y eso sí, siempre poner en una balanza, ¿no?, porque el mercado también hay que protegerlo, hay que cuidarlo, pero siempre teniendo claro que la libertad termina donde empiezan los derechos de los demás, y la libertad del mercado no puede ir en contra del derecho universal de la vivienda que tienen todas las ciudadanas y los ciudadanos de este país. No lo he dicho en la introducción, pero bueno, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular parece que no van a aplicar este límite, porque la ley sí deja en manos de las comunidades autónomas la declaración de grandes tenedores de viviendas, y por el momento pues el Partido Popular no va a acatar este límite del 3% al precio del alquiler. José Enrique. Bueno, pues son dos cosas, una es el SARE y otra el alquiler. Yo creo que hoy me va a tocar discrepar con los dos. Creo que son medidas totalmente populistas y electoralistas. El SARE, vamos a empezar por el SARE. Las viviendas buenas, el SARE, sabemos todos que es el banco malo. ¿Vale? Las viviendas que le quedan son las que no están terminadas y las malas, las que están destrozadas, las que están con ocupas, las que están... Las viviendas que tenían buenas ya se han vendido. Hay muchos que tienen terreno, el SARE, con lo cual hay que construirlas. No sé de dónde va a sacar tantas viviendas. Pero además de eso, el SARE no está preparado
para gestionar un alquiler. Se tendría que organizar algo para ese alquiler. Y ya por último, para terminar con el SARE, si adjudicamos una vivienda y no, que es con dinero, esas viviendas son, recordemos que esas viviendas pertenecen de alguna forma o han sido apoyadas por el Estado para poder que los bancos, o las cajas en este caso, pudieran deshacerse de ellas. Supongamos que una persona la alquila y no la paga. Queda feo en la prensa que el gobierno echa a una persona que le ha dado una vivienda. Es un desahucio por impago. O cambiamos la ley, o tal, es decir, es así. Oiga, el gobierno está echando a los que le ha dado la vivienda. Ese sería el tema de titular del periódico. Referente al alquiler, tanto el alquiler como la venta es un problema grande. Tú has dicho que en donde está gobernando el PP no lo van a aplicar. Yo creo que se van a beneficiar los mismos que viven en esa localidad. Esta ley ya se aplicó en Francia y en Alemania en el 2015, si no recuerdo mal, y 2015 en Alemania y 2014 en Francia. En el 21 Alemania la tuvo que quitar. La retiró. La retiró porque primero las viviendas no se alquilaban, las que estaban dentro de lo que llamamos esa zona que se quiere proteger y tal, se dio la suspicacia y está publicado de que se hacían listas para ver a quién se le alquilaba y se le preguntaba si era vegano, hasta ese extremo, se le preguntaba si tenía perros, si tenía animales, se le preguntaba si tenía niños, se le preguntaba si... Es decir, se acotó muchísimo y una de las cosas principales era si tenían otra vivienda para responder del alquiler. El gobierno alemán la ha retirado ya. Yo creo que más que eso, además hay otra cosa. Que yo sepa, no estamos en un país comunista y yo alquilo o no alquilo mi propiedad en el precio que yo establezca. ¿O es que también me va a decir el gobierno lo que yo tengo que hacer con mi propiedad? Eso sí que no lo entiendo. Yo creo que es una medida electoral porque la zona tensionada, ya digo, se va a ver perjudicada en Barcelona, en Valencia, y si no, al tiempo. Esta misma ley no dice nada de los ocupas, seguimos con el problema de los ocupas. Si analizamos un poco el tema en España, nos guste o no nos guste, la construcción por cada euro invertido da 2. Por cada millón de euros invertido en el sector produce 14 puestos de trabajo, es decir, que la construcción no es el cáncer. Lo que sí puede ser el cáncer es que el mercado de vivienda es un mercado muy rígido, muy intervencionado por el gobierno. La demora de los tiempos de concesión en las licencias urbanísticas pueden generar entre 25 y 40.000 euros en el plazo de contestación. No hablamos de poco. La elevada carga fiscal. Yo creo que lo que habría que hacer es buscar las soluciones. Y las soluciones, los trámites de obtención de vivienda, a hacer todo lo posible que sean los mínimos. La compra de una vivienda, la primera vivienda, un 4% de IVA, es decir, beneficiar al contribuyente al final. La flexibilización y reducción de las mejoras en los procedimientos, que sean más ágiles, de la disminución de la presión fiscal y sobre todo, y eso ya lo hemos hablado otras veces aquí, es la construcción de viviendas de protección oficial. Pero claro, digo que lo hemos hablado porque yo siempre digo lo mismo, el empresario no quiere construir esa vivienda porque no sabe si la va a vender y si le va a costar dinero. Tiene que tener una garantía de, oye, yo te la construyo pero la voy a cobrar. Y eso el gobierno tampoco está, pero ni el gobierno nacional ni el gobierno autonómico en esa disyuntiva. Es decir, oiga, yo como empresario te la construyo a un precio cierto, pero si no la vendéis, yo lo cobro, me lo pagáis vosotros. Eso ningún gobierno lo quiere hacer, con lo cual no hay empresarios que quieran hacer VPO, aunque tengan terreno, fíjate. No nos interesa. Me hacía gracia lo que decía José Enrique de que preguntaban si era vegano, ¿no? Está escrito, para alquilar una vivienda. ¿Pero en Alemania no?
Sí, en Alemania, y si era vegetariano... Yo leí en su día que en Alemania la ley de vivienda era del año 2018, yo no lo había oído, por eso que establecía me una serie... llamaba la atención, por eso lo he resaltado. Establecía una serie de limitaciones frente a los abusos de los caseros. Lo que sí ocurrió en Alemania es que algunos Länder sacaron una normativa específica para la congelación de los importes de los arrendamientos, del precio de los alquileres, y eso sí fue tumbado por el Tribunal Constitucional, que es lo que ocurrió en Alemania. Yo, en relación a la ley de vivienda, voy a ilustrar mi intervención con un ejemplo muy claro. En España todos conocemos a jóvenes menores de 34 años. Pues bien, 2 de cada 3 de esos jóvenes en España continúan viviendo con sus padres. ¿Por qué? Porque no pueden emanciparse. Debido al alto precio de las viviendas, cuando yo quiero adquirir, comprar un piso o una casa, o bien ya lo que hemos comentado anteriormente, el precio abusivo que presentan los arrendamientos en grandes ciudades. Entonces, que haya una ley a nivel estatal que venga a topar las actualizaciones anuales de los alquileres, eso es positivo pensando en esas familias que van ya muy apuradas. En el 2023 estaríamos hablando de un 2%, como ha comentado David, un 3% para el año que viene, y en el 2025 ya esas actualizaciones anuales de los alquileres se llevarían a cabo conforme a un índice independiente del IPC, índice que fijaría el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estos límites o topes se refieren a las actualizaciones, es decir, el precio, José Enrique, de los alquileres sería el que pacten en contrato de arrendamiento tanto el arrendador como el inquilino. Ahora bien, a largo plazo, el objetivo de esta ley es que en zonas tensionadas se establezcan determinados límites al alquiler, porque es que hemos llegado a una situación que es insostenible. Cuando hablamos de zonas tensionadas, cuando la carga de la hipoteca o el importe del alquiler supone un 30% de la renta media, del promedio de los inquilinos de la zona, o habla la norma también, cuando ha subido el precio 3 puntos por encima del IPC en un periodo de 5 años. Distingue, es cierto que el Partido Popular ha dicho que las comunidades en las que gobiernan no van a aplicar la siguiente medida que voy a exponer, porque la ley distingue entre grandes tenedores, que poseen más de 5 propiedades inmobiliarias, que estarán obligados a cobrar un alquiler que esté situado en la horquilla que establezca el Ministerio de Transportes. Y los que no sean grandes tenedores, es decir hasta 5 inmuebles, pues tendrán que establecer el alquiler de acuerdo con el índice marcado. Esto en las zonas tensionadas. También hay novedades con respecto a los honorarios de las inmobiliarias. Hasta ahora, esos honorarios eran pagados por los inquilinos generalmente, es decir, cuando entraban en una casa en alquiler debían pagar un mes de renta, un mes de hipoteca y el mes de la agencia inmobiliaria. A partir de ahora, esos gastos de la agencia inmobiliaria lo asumirán los propietarios, pero los inquilinos sí tendrán que pagar los gastos de comunidad y las tasas municipales. Y una medida de calado social, es decir, en el caso de desahucios, los juzgados están obligados a pedir a los servicios sociales un informe sobre la condición de vulnerabilidad de las personas afectadas. Y cuando realmente no haya una solución habitacional, se dará un plazo de 2 meses para que las diferentes administraciones busquen una alternativa para que esas personas no se vean en la calle. En definitiva, son una serie de medidas que esta ley pretende implementar y que vendrá a aliviar situaciones muy complejas para familias que se ven en esa tesitura de ese problema de vivienda. Otro asunto, o si queréis añadir algo. Sí, claro. El Gobierno de la Junta de Andalucía no ponga en práctica esta ley de vivienda, teniendo en cuenta además que, por ejemplo, en provincias como la nuestra, en Málaga, el precio de la vivienda ha subido en torno a un 8%, de los arrendamientos en torno a un 17% y en la Costa del Sol un 20%. Es decir, que los problemas habitacionales realmente en la provincia de Málaga son realmente graves y me parece muy serio y muy responsable con la mayor parte de la ciudadanía, como decía el compañero, además, sobre todo los jóvenes que no pueden independizarse, no poner en práctica esta ley de la vivienda. Otro asunto, como os decía, la jornada laboral de 4 días es un asunto que parece que ha dado un paso más y que podría estar más cerca. ¿Por qué? Porque el Gobierno ha anunciado ahora un paquete
de ayudas para pequeñas y para medianas empresas, ayudas económicas destinadas o que recibirán las empresas que cumplan una serie de requisitos y que apuesten por este modelo. Pues bueno, el principal requisito, el que la propia ley exige, ¿no? Pues recortar el cómputo de horas semanales laborales al menos un 10% y mantener esta reducción al menos durante 2 años. En España ya hay en algunos lugares donde se está haciendo, donde por ejemplo en Valencia, y además creo que ha tenido buenos resultados, y también en Mengíbar, en Jaén también, pues una empresa lo ha puesto en la práctica. Pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Los sindicatos, pues algunos de ellos están a favor, insisten en que hay que negociar todas las condiciones, porque bueno, no es algo que se deba tomar a la ligera, y algunos estudios apuntan también a una reducción del 60% de las enfermedades de las plantillas. No sabemos si es porque enferman menos o porque al tener más días de descanso, pues está el personal más contento. En cualquier caso, yo quiero saber vuestra opinión y no la mía, que es la que importa. José Enrique, adelante. Bueno, es verdad que en Mengíbar hay una empresa que está a favor, y Telefónica ha votado en contra. Es decir, que aquí nos vamos a encontrar un laberinto de opiniones y que mientras que no lo tengamos más claro, yo creo que nadie está en contra de una conciliación, nadie está en contra de que haya menos emisiones de gases porque nos desplacemos menos, nadie está en contra del ahorro para un empleado. Es decir, yo creo que todo eso estamos todos a favor, no perdamos el tiempo hablando a lo mejor de eso. Eso puede traer a lo mejor la retención de talentos, puede ser, puede también que haya mayor productividad, y ahí es donde tenemos que ver. Hace unos años en España se trabajaba los sábados por la mañana. Hoy en día ya el viernes a mediodía prácticamente todas las empresas afortunadamente pueden cerrar. Pero no es que hayan aumentado la plantilla, es que la productividad ha sido mejor. Y eso es donde tenemos que llegar, es decir, a aumentar esa productividad para que se pueda llegar a esa conciliación y a eso que queremos llegar todos. Yo no creo que nadie quiera trabajar más horas de las necesarias. Entonces, en principio, oye, estupendo. ¿Desventaja que puede tener? El coste para la empresa, la gestión de equipos, a lo mejor tienes que tener varios equipos en diferentes zonas, la reducción de salario que te puede acoger, creo que de alguna forma, yo creo que eso sabes tú bastante más que yo, Antonio, la reducción de salario, si es factible o no es factible con esa ayuda, la pérdida de competitividad, porque si hay una empresa que abre 5 días, yo abro 4, ¿cómo puede repercutir eso en el mercado? Eso, el que es autónomo, el que tiene su empresita, y lo estamos viendo con los pequeños comercios en Málaga, que se quejan de los grandes, eso tiene que orquestarlo. Tiene muchos flecos todavía. Antes hablábamos, por ejemplo, de los funcionarios. ¿Acuden, no acuden 5 días, 4 días? ¿Cómo lo hacen? Los profesores o maestros, ¿cómo lo hacen? 4 o 5 días, todo eso hay que pulirlo. Vuelvo a insistir, no creo que nadie esté en contra de una jornada mayor o de menor reducción, ¿no? Es decir, todos estaremos de acuerdo, pero se tiene que basar en que no cueste más dinero al empresario. Ahora mismo es una prueba piloto que han destinado una serie de millones, creo que, si no recuerdo mal, casi 10 millones, y para casi 10 millones, y eso van a ser para 70, 80 empresas en principio. Vamos a ver cómo va. De momento, oye, vuelvo a repetir, no creo que nadie esté en contra. Lo que sí es que al empresario no se le puede poner más el pie en el cuello, y que lo que hay que estudiar es cómo mejorar la productividad. Y un tema que no se está hablando y que es fundamental es si yo abro 5 días o abro 4, porque si soy en pequeño y abro 4 y el de al lado abre 5, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Antonio. Jornada laboral de 4 días a la semana, 32 horas semanales. Es una medida de Más País que ahora el Gobierno pretende implementar y que va a suponer una serie de cambios sustanciales en el paradigma del mercado laboral. Primer dato importante, no se pierde salario.
En segundo lugar, las pequeñas y medianas empresas van a recibir ayudas de hasta 200.000 euros para aplicar este tipo de medidas. El proyecto piloto ya está cuantificado, lo acabamos de decir, con un presupuesto de 9,6 millones de euros. Las empresas que tengan hasta 10 trabajadores podrán recibir el 95% de esta ayuda, de esta subvención de gastos de personal. Si el número de empleados y empleadas es de 11 hasta 52, el porcentaje llega al 80% de esa subvención, y más de 53 trabajadores hasta 249, la ayuda sería de un 75% de la subvención. Estamos hablando de una jornada laboral reducida y flexible. 4 días a la semana. 4 días a la semana. ¿Qué beneficios tendría? Pues se conseguiría una mayor competitividad, se conseguiría una mayor productividad, se reducirían los costes. La Organización Internacional del Trabajo ya ha manifestado en países donde se ha implantado esta jornada laboral de 4 días a la semana, con jornadas de 8 horas, un total de 32 horas, que esta medida crearía más empleo y de mejor calidad. Además, los empleados y empleadas que se acojan a esta modalidad horaria seguramente van a estar más felices, van a producir más, reducirán el nivel de estrés. También está demostrado de que decae el asentismo. Hay un mayor compromiso por parte de los empleados y de las empleadas con los objetivos de la empresa. Es decir, si se arbitran las medidas necesarias para que las empresas no pierdan dinero, seguramente se va a producir más y mejor. Desde UGT nosotros siempre hemos planteado esta posibilidad, ya lo hemos hecho desde hace tiempo, esta jornada laboral de 4 días, entre otras medidas porque también favorece la conciliación de las y los trabajadores, y que tiene que ir acompañado de un plan de recualificación de todos los empleados y de las empleadas de la empresa para favorecer precisamente hoy día, en el año 2023, esa empleabilidad digital. Rosario, a ver, ¿qué te parece? A mí me encanta. Pues venga, adelante. Sí, porque, como decíais, ¿no? Bueno, es una medida que lleva Más País a su programa y al Congreso de los Diputados, y al final se logra que, en un acuerdo con el Ministerio de Industria, se ponga en práctica. Al principio había muchos sectores reticentes porque se tenía un poco de miedo a la evolución, y es verdad que cuando se abren, ¿no? Nuevos paradigmas en el mundo laboral, en el mundo social y económico, bueno, pues a veces se tiene ciertos recelos, como pasó cuando el movimiento obrero, ¿no? Lucha por la jornada laboral de 8 horas y era como una utopía. Entonces, cuando Más País presenta este proyecto, parecía un poco utópico, pero no lo era, porque realmente Más País lo presenta con un plan estratégico detrás, y además lo presenta después de estudiar las soluciones laborales que se desarrollaban en este sentido por empresas muy punteras en Estados Unidos y en el norte de Europa. Con este planteamiento finalmente llevamos esta ley. También señalar la capacidad, ¿no? de Más País para llegar a acuerdos en el Congreso sin crispación. Recordad, hace poco, por ejemplo, se aprobaron medidas en favor de la salud mental, y todos los grupos de la Cámara se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados, estando Más País en minoría absoluta, ¿no? Solamente tenemos 3 diputados. Y esa es la política precisamente además que a mí me gusta, y creo que es un gran avance que nosotros hayamos logrado este acuerdo, y que el resto de fuerzas sindicales y políticas estén de acuerdo y la apoyen, porque es el futuro del mercado laboral. Los compañeros han señalado ya los datos, ¿no? Es una medida además que va a favorecer a las empresas, que promete ayudas de hasta 200.000 euros, que afecta primeramente solamente al sector industrial, pero que se cree y se pretende que se amplíe al resto de los sectores, que debe de afectar al menos al 30% de la plantilla. También señalar que, no sé si lo habéis leído, incluso hay una empresa malagueña, EMA, que ya lo ha puesto en práctica y señala las ventajas de este sistema. Como yo decía, es el futuro. Es trabajar menos, los asalariados, los trabajadores van a seguir cobrando lo mismo para que se reciban las subvenciones, se va a controlar que eso se produzca, y tendremos más tiempo libre y más calidad de vida, que es lo que se pretende, ¿no? La evolución. Y esto, afortunadamente, hay fórmulas para que se trabaje menos pero que se produzca más. Se ha demostrado que los trabajadores felices, contentos y que no estamos cansados, además que eso es que nos pasa a todos, cuando no estamos cansados somos más productivos,
se va a controlar y además yo he escuchado estos días entrevistas incluso de empresarios que lo han puesto en práctica en sus empresas y que están muy contentos, no solamente por la calidad de vida, sino porque además produce beneficios económicos, aumenta la productividad, aumenta el rendimiento. Recordad además que el tiempo de ocio no solamente beneficia al trabajador como calidad de vida, también facilita el sistema y aumenta, por ejemplo, el consumo, que no tiene por qué ser un consumo contaminante, puede ser un consumo de actividades de ocio, etcétera, que también retroalimenta a la economía. Hay que aprovechar además los avances de los medios tecnológicos. Necesitamos con el cambio climático cuidar la movilidad, esto reduce la movilidad de los trabajadores, el crecimiento sostenible de las ciudades. Aprovechando los medios tecnológicos también podemos y tendremos más facilidades de hacer cosas, no solamente en jornadas más reducidas, sino en ámbitos domésticos y en ámbitos laboralmente más atractivos para el trabajador, y de eso se trata, ¿no? Además, nosotras cuando estábamos preparando esta ley desde Más País nos reuníamos con los sindicatos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Málaga, con UGT, con comisiones obreras, estaban de acuerdo. Es verdad que también no solamente hay que avanzar en la jornada laboral de 4 días, de 32 horas semanales, también controlar y vigilar, ¿no?, que los trabajos donde todavía no se pongan en práctica esta jornada cumplan con las condiciones laborales dignas para el trabajador. Recordar que existe en nuestra provincia bastante explotación laboral, sobre todo en el sector hostelero, cuidar los horarios, las condiciones laborales, la temporalidad. Afortunadamente, con la reforma laboral de Yolanda Díaz, el índice de contratos indefinidos ha aumentado, eso nos alegramos, y bueno, pues trabajar entre todas y todos por una sociedad, por un mundo laboral mejor, porque al final se trata de construir sociedades mejores, igualitarias, que nos benefician a todas y a todos. Cuando los trabajadores tienen mejores condiciones de vida, los empresarios también las tienen. Y eso es un equilibrio muy deseable, ¿no? Bueno, los lunes aquí, al menos un lunes al mes, aunque reduzcáis la jornada laboral, al menos un lunes al mes venís a verme, si os parece. Por supuesto, David, por favor. Otro de los días. Otro asunto que quiero hablar con vosotros también antes de terminar el programa es referido a la Semana Santa, saber vuestra opinión, ¿no?, por encima de la Semana Santa, aunque por cierto, para hacer un balance, como Dios manda, ¿no?, nunca mejor dicho, el próximo viernes nuestro compañero Coco, en directo a partir de las 6 de la tarde, ofrecerá pues un extenso balance de la Semana Santa, pero bueno, como es un tema de actualidad y la semana pasada pues no tuvimos programas, quiero hablar con vosotros la Semana Santa y también una celebración que ha estado envuelta, ¿no?, en una polémica, en lo ocurrido en la televisión catalana, pues con esa parodia, ¿no?, que han hecho de la Virgen del Rocío. No sé qué os parece, si esto os parece humor, si no os parece, si los andaluces pues no nos lo hemos tomado bien, o es cierto que siempre se recurre, ¿no?, pues al mismo tópico, ¿no?, pues para hacer la gracia o la burla de los andaluces. ¿Qué os parece todo esto? José Enrique, adelante. Bueno, la Semana Santa. Hay que diferenciar 2 Semanas Santas, creo yo. La de los malagueños y la de las personas de fuera, ¿no?, los que vienen de fuera. Es verdad que la Semana Santa deja mucho dinero, es verdad que los hoteles han estado llenos, es verdad que los negocios han duplicado y triplicado sus cajas, eso está maravilloso, pero también tenemos la Semana Santa del cofrade. Esa Semana Santa creo que ya es el segundo año que todo el mundo se queja de los recorridos, se quejan de la mala gestión de los horarios, se quejan de los muchos parones, se quejan de los retrasos. Hay un medio de comunicación que ha hecho una encuesta y tiene una pregunta sobre 10.000 personas. Si no tiene abono, ¿puede ver la procesión bien? No, es más incómodo, un 74%. ¿Qué opinión le merece el nuevo recorrido oficial? No me gusta nada, un 81%. ¿Volvería al antiguo? Un 79%. Es decir, esto no gusta. Los parones, para el que ha hecho ese acto de penitencia, sabe que un parón de un hombre de trono o de un nazareno, y si ya me apuro de un niño donde tiene que estar parado 20 minutos, eso es inhumano. Y te digo que es una Semana Santa típica porque no es normal que la tribuna entre en los tronos por detrás. No es normal que además a determinada hora esa tribuna, que es el sello, la representación de Málaga, esté vacía.
pero claro, hay que sacar los tronos, hay que el horario, hay que no sé cuánto. Yo digo, si esa tribuna sale en televisión, ¿qué estamos vendiendo de Málaga? La tribuna oficial vacía. Eso sí, vienen las grandes cofradías y entonces está de bote en bote. Tú no puedes sacar un trono a las 5 de la tarde y que esté vacía la tribuna. Es un acto de penitencia, y ese acto de penitencia, por eso digo, yo lo divido en dos. En el tema económico, que está muy bien, magnífico, y en el tema del que siente la Semana Santa, que cada vez está más desilusionado. Y referente al canal ese catalán, pues mira, te lo voy a decir muy claro, son unos mal nacidos. Eso no es humor. Eso es atacar al andaluz, como vienen atacando desde hace mucho tiempo. Esa televisión la pagamos todos los españoles, con nuestros impuestos, que una parte va para ellos. Si es humor, ¿por qué no lo hacen con los musulmanes? ¿Qué le pasó al periódico francés, que se metió 2 veces con Alá? ¿Por qué no son tan valientes de hacerlo con los musulmanes? Porque sabe que a lo mejor los católicos callamos y aguantamos y nos lo echamos a la espalda. Si eso es humor, yo considero que el humor, un chiste contra los mariquitas, es humor. Un chiste no digo contra las mujeres, digo cuando hablábamos de los chistes de mujeres, es humor. Contra los negros, es humor. Y digo negros porque los mismos negros, y de eso sé yo bastante más que algunos, ellos se consideran negros. Y cuando yo o a alguien le ha dicho, no, mira, es que tú de color, dice, no se confunda, yo soy negro. Ellos se consideran negros, no es despectivo. Entonces, es vergonzoso. Sí, que no queda tiempo, perdón. De Rosa y de Antonio, pero tenemos una llamada y queremos también escuchar a nuestros telespectadores. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Manuel. Pues Manuel, adelante, ¿qué nos quiere contar? Díganos. Vamos a ver, es que llevo un ratillo escuchando esto Sí. y resulta que los que tienen una vivienda y la alquilan son poco menos que demonios. Esto es un ultraje. A ver cuántos de los que pasan por ahí tienen una vivienda y la ponen a disposición de los que vienen de fuera. Yo le puedo decir casos reales de quien tiene una vivienda, está viviendo en una de protección oficial y tiene el piso alquilado, y bien alquilado, ¿eh? Pero bien, y no dicen nada. Aquí, por lo visto, todo el que sea empresario, todo el que quiera buscarse la vida, eso es, terrible, los demonios que van a venir. No, hombre, los demonios que están aquí. Porque usted, que no lo he escuchado yo, esa señorita, no la he escuchado ni una sola vez, de decir, los sinvergüenzas que alquilan un piso, pagan el mes de contrato y ya pasan 2 años antes que lo puedan echar, sin pagar, sin saber que a lo mejor el dueño de esa vivienda es uno que ya se ha jubilado y la criatura la tiene para ayudarse, porque como aquí las jubilaciones son tan buenas para los políticos y personal físico, pero para el pueblo llano, así, el carpintero, el albañil, el que se tiene que buscar la vida en la calle, esos no son tan buenos, porque son autónomos, y los autónomos siempre hemos tenido la condena de ser los maltratados. No me parece bien que se hable tanto de eso y no se hable de la realidad, porque si yo tengo una vivienda y la tengo que alquilar, ¿por qué me tienen que poner una tasa? ¿Quieren hacerlo mejor? Conforme, que le quiten los impuestos, pero si aquí hay impuestos hasta por respirar, que le quiten los impuestos y el dueño de la vivienda le puede bajar la tasa. También distingue, Manuel, y disculpe, la ley entre los grandes tenedores de viviendas, ¿no? Que se refiere a los que tienen más de 5, que no es una ley, no es un límite tampoco para todos, ¿eh? Sí, no, pero eso eso es, perdone usted que se lo diga, sí. Eso del límite es una chorrada, porque ¿sabe eso es lo que va a conseguir? Que haya menos vivienda en el mercado y que puedan aprovecharse más los señores que se pueden aprovechar. Los que se aprovechen. Claro, ahora usted haga lo que yo le digo, es lo mismo que con lo de los alimentos. Usted intente de ir a comprar 1 kilo de naranja
y verá de lo que le pagan al consumidor, mejor dicho, de lo que paga el consumidor a lo que le pagan al que la saca. Terrible, pero el IVA no se lo bajan, no. El IBI tampoco lo bajan, Los sueldos de los funcionarios tampoco se bajan, Cuando quiten la mitad de burócratas, porque yo lo considero burócrata, porque estáis diciendo de trabajar 4 horas, y hay señores que no trabajan ni 3 horas, y se van a tomar café por la mañana para desayuno, y se tiran desayunando cerca de 1 hora, que eso se lo dice uno que ha tenido que estar en una ventanilla esperando, que el señor venga de tomar café. Manuel, Vale. le agradecemos su opinión. Si quiere algo más rápidamente, pero quedan pocos minutos y queremos también la opinión de los demás. Díganos. No, que yo si hablo siempre, pero es que me molesta que siempre hablan de los ocupas, no hablan de los ocupas. Y mira lo que han liado en Barcelona ahora últimamente, un bloque entero de narcotráfico, y no se puede pasar por una calle porque lo apedrean. Eso no los señores que hay ahí lo ven, o eso nada más que lo vemos los 4 que estamos Manuel, en contra de eso. pues nos gusta escucharle y que nos llame, pero tenemos que despedirlo ya para escuchar la opinión. Muchísimas gracias A usted, por todo. un saludo, Manuel, Buenas tardes. gracias por llamarnos, buenas tardes. Un inciso. Algo rápido de la llamada de Manuel, si queréis comentar, y retomamos con la Yo muy Semana Santa. rápido. Sí, Lleva José Enrique, razón adelante. Manuel, porque además yo lo he comentado en este programa. Todos sabéis que yo tengo un despacho de administración de fincas y yo tengo viviendas de VPO que están alquiladas y que tienen 2 viviendas, una en una zona de la costa y otra en otra zona de la costa, una a nombre de la mujer y otra a nombre del marido. Es decir, chanchullos, lo que queráis. Y eso no se está persiguiendo. Rosario. Aclarar lo que decía el vecino, que hay esa confusión, ¿no? Las leyes no van en contra de los que tienen un piso y lo alquilan, ni mucho menos. Va en contra de la enorme especulación y, como tú decías, se controla los grandes tenedores de más de 5, que lo que hacen es especular con la vivienda, y lo que hace es que la gente no tenga derecho a comprársela, sobre todo los jóvenes, que es un gran problema, y eso es lo que intenta solucionar. No va en contra de nadie, va a favor de todas y de todos para que solucionemos este gran problema del tema de la vivienda. Antonio, volvemos con la Semana Santa, o si quieres opinar algo de la vivienda o si nos retomamos. No, estoy de acuerdo en lo que han dicho mis compañeros de tertulia. En relación a la Semana Santa, la verdad es que Málaga ha cerrado la mejor Semana Santa de su historia, tanto en el número de visitantes que hemos recibido en la provincia, como en el volumen de facturación de bares y restaurantes, como también la ocupación hotelera. La ocupación hotelera que en la provincia se ha fijado en esta semana en un 85%. En Marbella, por ejemplo, han llegado prácticamente al 100%, un 95% aquí en la capital de la Costa del Sol. Es cierto de que el buen tiempo ha acompañado, de que la gente tenía ganas de disfrutar una Semana Santa después de años de pandemia, ya sin ningún tipo de restricciones. Con respecto a los visitantes, el 40% de los turistas eran nacionales, pero es que un 60% eran turistas extranjeros. La asociación MAOS, que es la Asociación de Hosteleros de Málaga, también ha dado una valoración muy positiva de la Semana Santa, que es una fuente de riqueza. Yo no puedo dar tampoco mucho detalle del sentimiento cofrade, porque la verdad no estoy muy involucrado en ese mundo, ¿no? Al hilo de lo que ha comentado José Enrique. Algún día voy a ver alguna procesión y ya está, ¿no? Pero no estoy muy inmerso en ese ambiente cofrade, que es cierto de que aquí en Málaga se vive de manera intensa. El tema de la televisión catalana, si quieres, Antonio, porque quedan 4 minutos y queremos escuchar el tema de la a Rosario, televisión catalana, supuesto, vamos a ver, hay que respetar siempre la libertad de expresión, pero es que en este caso roza el mal gusto, es decir, que se mofen de los andaluces y luego recurriendo al chiste fácil de los sentimientos religiosos. Yo a lo mejor no soy religioso, pero sí soy respetuoso con las personas que profesan una determinada fe, religión. Entonces, bueno, vamos a ser más respetuosos y a no incluir en escaleta ese tipo de sketch, porque la verdad es que no son muy acertados. Han vuelto, por cierto, tras la queja de Juanma Moreno, volvieron a realizar otra parodia. Rosario, vamos a consumir el tiempo contigo. Sí. Tú me hablas de lo que quieras, del sentimiento cofrade, o me hablas de la parodia, porque no sé si eres cofrade o no, me refiero, o de la parodia a la Virgen del Rocío.
consumimos ya el tiempo contigo. Sí, Adelante. yo cofrade no soy, pero soy muy respetuosa también porque además creo que la Semana Santa es uno de los bienes patrimoniales y culturales más importantes de Andalucía, ¿no? Y hay que respetarlo. Es verdad, todos los datos que decía el compañero, afortunadamente el índice de ocupación, de participación ha sido muy elevado, no ha llovido este año, no hemos tenido que ver a esas personas que sienten la Semana Santa y que lloran porque no pueden salir con sus pasos de Semana Santa. Yo abogaría por los problemas que comentaba José Enrique en las ciudades, bueno, pues que sea... Tampoco andaluza que ha dicho, malagueña que ha dicho paso en vez de trono. Trono. Yo es que he mirado de reojo a José Enrique y he dicho, uy, No soy muy Ya. trono, Rosario, trono, por Dios, trono, por Dios. Los tronos, pues que haya igualdad, ¿no? Y accesibilidad a toda la gente que viene, sea de fuera, sea de aquí de la ciudad, y que sea un espacio más democrático y además respetando ese espíritu cristiano, ¿no? De igualdad y etcétera. Respecto al tema catalán, porque nos queda poco tiempo, decir que sí, que es verdad que existe la libertad de expresión, que es respetable, pero es verdad que yo, por ejemplo, mi madre es catequista y sé que es un tema que ella siente mucho y prefiero no hacer comentarios que puedan herir el sentimiento de personas que se lo toman muy en serio y sabemos que la religión en este sentido se toma así. Más que eso, también me dolió sobre todo el tema de mofarse de nuestro acento. Yo estoy harta de que se cachondeen del acento andaluz. Y ahora voy a hablar más en andaluz todavía. Y voy a recordar una cosa, el que se cachondea del acento andaluz tiene cierta incultura, porque no entiende que los dialectos se escriben de una manera y se pronuncian de otra. Si quieren que nosotros pronunciemos el castellano como se escribe, es que tienen incultura y desconocen lo que es un dialecto. El andaluz no es una lengua, es un dialecto, se escribe en castellano y se pronuncia en cada sitio según el acento que tiene. Pues mira qué final más bonito, Rosario, nos has dejado. Muchísimas gracias, Rosario. A vosotros. José Enrique, un placer y encantado, Antonio. Muchísimas gracias a los tres por vuestra participación. Gracias. A todos ustedes, por supuesto, a seguirnos en directo o a través de nuestras reposiciones. Pues bueno, recordarles también que queremos agradecer también, ¿no? Pues su participación de nuestros telespectadores. Hoy no hemos tenido mucho tiempo para dedicar a las llamadas, pero por supuesto en nuestros programas pues estaremos al tanto. Nos han quedado algunos temas pendientes. Yo sé que a nuestros colaboradores pues siempre le mando los temas pendientes varios días. Yo os pido disculpas, pero bueno, son temas densos y son... No importa, echa una hora más. Y son temas acalorados. Yo sé que os preparáis los temas y bueno, algo nos ha quedado en el tintero, pero seguro que habrá más ocasiones. Gracias de nuevo por vuestra compañía y a todos ustedes. Nos despedimos pues con una recomendación de uno de nuestros canales temáticos de los que pueden disfrutar en nuestra extensa red de cable o a través de nuestra aplicación gratuita Zapi. En esta ocasión les animo a que no se pierdan de lunes a jueves por la noche el especial que el canal Somos nos ha preparado bajo este título que no deja lugar a dudas. No hay exceso sin exceso. Disfruten de ello y sigan sobre todo disfrutando aquí en Pito de Málaga de nuestra programación en directo. Gracias por su compañía. Con todos ustedes, Fernando Exceso. Uy, no lo he oído. Un cómico superlativo y desenfrenado. ¡Soy un profesional! Y marcó una época reventando taquillas. Sí, lo normal. Y traspasando los límites de la corrección. ¡Hombre! Un actor nada recatado. No creas. Al que dedicamos las sobremesas de abril. No hay exceso sin exceso. De lunes a jueves, en Somos.